Mi historia, me fui a estudiar a Santa Fe en el año 2009, cuando terminé la secundaria. A partir de ahí comencé a forjar herramientas profesionales. Siempre me dediqué a la comunicación política. Tuve la suerte de poder devolverle a mi pueblo un poco de lo que me dio, al menos en formación, como concejal. Fui concejal entre 2015 y 2019. También fui candidato a intendente después. Perdimos por muy poquito y luego de esa derrota sufrí una especie de desencanto político en el cual estuve al borde de alejarme prácticamente de todo, y entre eso tuve la suerte, podría llamarle, de por medio de un amigo de militancia de la juventud de Entre Ríos también, llegué a una oferta para comenzar a trabajar con Cacu Cándido, hoy secretario general de la Gobernación de Santa Fe y uno de los más grandes, a mi ver, uno de los más grandes militantes que tiene el radicalismo a nivel nacional. Así que, bueno, acá no me deja mentir, tuve la suerte de poder comenzar a laburar con Cacu y bueno, en el equipo de Maxi también, así que mientras eran diputados. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitaciones por toda la trayectoria y por todo lo que han logrado hasta acá, la verdad que está bueno. Bueno, y viendo un poco y estudiándote un poco lo que venís haciendo, una de las preguntas que hemos pensado para que empiece a contarle a los chicos de la juventud y para que empiece a contar a la gente es cómo se potencia el saber comunicar y el ser militante. ¿Qué potencia hay ahí? Bueno, creo que son dos cosas que van muy de la mano y que a su vez hemos confundido mucho también. Y es que muchas veces terminamos poniendo por descarte a los militantes, simplemente por militantes y más a los de la juventud, a manejar las herramientas de comunicación porque decimos, son jóvenes, saben, entienden, y los ponemos a manejar como si fuese algo que, si bien sí hay una cuestión que se va dando cada vez más fácil en los jóvenes, ¿no? Esto de que hay una predisposición casi innata ya a saber encuadrar, a saber cómo grabar, a saber innatamente lo que es un movimiento de cámara, inclusive. También está la realidad de que sin formación en comunicación, sin una formación seria, constante y contundente, la comunicación, y más con lo efímera que es hoy en día, es muy difícil de ejercer y es muy difícil de llevar a cabo de modo eficaz. Entonces muchas veces cometemos esos errores de poner a militantes que todavía, o quizás que ni siquiera les interesa muchas veces, es como decirle, tomá el teléfono, haceme fotos, haceme video. Y está bien, sirve para zafar un poco, ¿no? Pero la realidad es que es un problema porque el producto no está pensado, porque las líneas de comunicación no están planificadas, porque no hay un esquema. Pero después está sí lo otro, que es cuando se encuentran esas dos partes. Cuando se encuentra la formación en comunicación, cuando se encuentran las ganas de la formación también, porque la comunicación también tiene este paradigma bastante loco que es que hay personas que capaz no se forman y no estudian y ya tienen algo que las hace ser muy buenas, que ya saben escribir muy bien, que ya saben pensar muy bien una idea, que son muy creativas, que ya saben más o menos editar, que funcionan automáticamente. Cuando se juntan estas ganas de formación y se junta la pasión por la militancia, yo creo que ahí es donde nace uno de los mejores comunicadores que puede surgir para cualquier partido, no solo para el radicalismo, puede ser para el socialismo, puede ser para el peronismo, puede ser para la Libertad Avanza hoy en día inclusive. Pero me parece que ahí es donde nace uno de los mejores comunicadores, que es el que tiene pasión y que cree realmente en lo que está transmitiendo y lo que va a transmitir, y que a su vez tiene conocimiento y fundamento para poder llevar a cabo la transmisión de esas ideas. Porque si no, estamos intentando transmitir algo que no sabemos cómo le va a llegar a la otra persona. Y la realidad es que la comunicación efectiva se basa en parámetros estudiados, analizados y planificados. Si no planificamos una comunicación, si no la estructuramos, nunca vamos a llegar concretamente con el mensaje a quien queremos llegar y del modo que queremos llegar. Vamos a llegar quizás con un mensaje confuso, quizás con un mensaje que no es el que queríamos llegar. Entonces necesitamos gente formada, sí. Si son militantes, todavía mejor. Esa es la realidad. No militantes que no tengan ganas de hacerlo, no militantes que no tengan ganas de formarse. Si el militante está estudiando abogacía y lo único que le interesa es la parte de las leyes, si no le interesa la comunicación, no lo pongamos a sacar fotos con el teléfono.
Hay un montón de chicos que están interesados en la comunicación y eso es bueno, y eso es algo que también hoy se está dando mucho más y que está muy bueno. Hoy empieza a haber un interés mucho más real y mucho más concreto sobre la comunicación. Tiene que ver con muchísimos factores, sobre todo con que tenemos el teléfono en la mano todo el día y vivimos básicamente de comunicar, queramos o no. Todo acto que ejercemos en nuestra vida es un acto de comunicación y hoy tenemos el doble o triple o cuádruple o muchos más cantidad de actos que antes porque estamos todo el tiempo mostrando algo. Y esa decisión de la foto que subí, el encuadre, cómo lo puse, todo eso es comunicación, todo eso transmite ideología, todo eso transmite los pensamientos del día, el estado de ánimo, nuestras convicciones, absolutamente todo. La realidad es que el campo de la política hoy tiene una carencia muy grande de comunicadores, muy grande, por eso sigue haciendo falta que los chicos se formen. La mayoría de las personas que estudian comunicación, yo lo pienso en mi generación de la universidad, solo yo, un curso de 38 personas, solo yo me dedico a la comunicación política. El curso anterior ninguno, el curso siguiente ninguno, y hasta ahí que ubico rápido, digamos, pero la realidad es que desde la formación concreta no hay mucha llegada a la política, y creo que acá hay algo que es fundamental. No tenemos descanso, no es el trabajo más cómodo del mundo. Trabajamos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos los 365 días del año, sin feriados, sin Navidad, sin Año Nuevo, siempre corriendo, siempre atrás de alguien o llegando antes o yéndonos más tarde. No es el campo más sencillo para trabajar. Te tiene que gustar, tiene que haber una pasión y creo que ahí es donde está también este problema, ¿no? De que no tenemos tantos profesionales de la comunicación. En Santa Fe nos pasa, qué sé yo, equipos de gobierno, equipos legislativos. Llegás a las 7 de la mañana, a veces más temprano a la oficina, te vas a las 10:30 de la noche. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la reforma en la legislatura, llegamos a las 6:30 de la mañana el otro día y llegué a las 10:30 de la noche a mi casa y a las 6 de la mañana del otro día estaba de nuevo allá. Claramente son tiempos que por ahí no son para cualquiera y el sábado cuando querés distenderte un poco tenés más material que procesar, tenés más cosas que planificar porque las agendas siguen. Entonces creo que es necesario que haya una unión, sí o sí, entre militancia y comunicación, me parece que es fundamental, pero tiene que haber un amor por las dos cosas, concreta, porque también si tenemos un comunicador que no es militante y no le gusta mucho la política, no vamos a ningún lado y lo vemos a eso normalmente, en esto de que muchas veces está esta cosa de contrato una consultora, contrato a este muchacho que está estudiando. Y la consultora es por agarrar un cliente más y dice, bueno, está bien, quizás ni siquiera es una consultora especializada en comunicación política. Y el estudiante es porque necesita un mango y la realidad es que no les gusta. Y si no te gusta la política, tampoco va a funcionar la situación. Va a terminar siendo un producto mediocre que no transmita, que no comunique, con un trabajo con poco compromiso. Y es vital el compromiso, así como el compromiso con la militancia, el compromiso con la comunicación. Tal cual. Recién hablabas de estar emocionado, comunicar y lo importante que es eso. ¿Es lo mismo estar emocionado y creer en lo que estás comunicando o no? ¿Por qué? Qué pregunta. No, creo que no. Bueno, yo estuve un poco de los dos lados. Cuando comencé en 2013 a trabajar en comunicación política, comencé en una consultora, trabajando en una consultora que básicamente hacía todo lo que era sistemas de encuestas de campañas, para campañas y equipos de comunicación para campaña. Trabajábamos para campaña que pague. Y la realidad es que no tiene mucho que ver. Si no tenés una conexión emocional, vas a ejercer tu trabajo, sí, vas a intentar hacerlo seriamente. Ahora, me parece que hay un paso abismal cuando vos creés realmente en lo que estás haciendo. Cuando yo empecé, repito, trabajaba para esa consultora, hacíamos campañas de todo tipo. La realidad es que, bueno, hacías tu laburo y está bien, y te ibas a tu casa, dormías. Mi gran diferencia fue cuando hice
esto fui mi propio conejo de Indias, claramente. Mi primer campaña de concejal la hice yo. Así que fui mi propio conejo de Indias. Esto 2015. Un mundo completamente diferente. O sea, nada de producir con celulares, nada de Instagram. O sea, era muy, muy en pañales. Ni hablemos de TikTok. Era horizontal, claramente, todo era horizontal, el mundo era horizontal todavía, y a su vez reinaba Facebook. Facebook era la meca de las redes sociales en ese momento. Sí, los grupos de Facebook, las páginas, era un mundo completamente diferente. Pero bueno, me cambió eso, de que yo creía en eso que estaba trabajando, en eso que estaba transmitiendo. Con las dificultades que acarreaba la comunicación política en ese momento, porque era un momento de transición, de mucha transición, en la cual la diferencia de los recursos era mucha entre un lugar que sí tenía y un lugar que no. Hoy podemos igualarlo mucho más fácil. Hoy yo tengo un iPhone desde acá, vos tenés un iPhone, poné iPhone o el teléfono que quieran de alta gama, y con eso producimos un contenido relativamente similar. Después va a cambiar lo que cada uno idealice, las líneas comunicativas de cada uno. Pero la realidad es que podemos igualar mucho más fácil. Tenemos herramientas de prediseño que nos solucionan la vida, tenemos herramientas de preedición de videos que nos solucionan la vida, los subtítulos son automáticos. En 2015 estábamos hablando de un mundo donde Cambiemos, a nivel nacional, largaba spots muy producidos por equipos muy grandes de comunicación y muy profesionales y muy bien equipados. Y desde el interior, ya sea algún lugar de Córdoba, algún lugar de Entre Ríos, algún lugar de Santa Fe, no contábamos con esos equipos, ni con los costos, no podíamos asumir eso bajo ningún parámetro. Entonces terminábamos haciendo comunicación medio a la vieja, con un poco de idea de lo nuevo, pero con mala ejecución. Sobre todo porque no teníamos equipos. Yo me acuerdo, hoy escuchaba acá que decían, hice mis propios videos. Bueno, yo también. Y esto de los subtítulos, el tiempo editando, cuánto tardabas en producir una pieza de video. Yo me recuerdo que para las propuestas de campaña hicimos un spot por propuesta, eran ponerle 4 o 5 propuestas neurálgicas, aparte del resto, y demoramos como un mes en poder hacer todo. Era un mundo completamente diferente, cosas que hoy haces en una mañana y listo, y vuela. Entonces, ahí fue mi primer choque con eso. Luego, cuando pasa el tiempo y demás, y sufro este desencanto, como que vuelvo a caer en eso de decir, quizás la comunicación política no era lo mío. Sí. En un momento me encontré absolutamente saturado y dije, quizás me equivoqué, quizás la comunicación política no era lo mío. Entiendo, veo, me paro 2 pasos más atrás, intento mirar el panorama completo. Algo está pasando que no está funcionando. No estoy funcionando yo, no está funcionando la política, pero cuando son muchos más que sí están funcionando y vos no estás funcionando, digamos, decís, bueno, debo ser yo. Y ahí fue cuando cae la propuesta de Cacu. Y cuando comienzo a laburar con él, que con Cacu recorrimos... Cacu es Cacu Cándido, Juan Cruz Cándido es secretario general de la Gobernación de Santa Fe en este momento, y era diputado provincial al mismo momento que Maxi Puyaro era diputado provincial también del bloque Evolución de Santa Fe. Cuando comienzo a trabajar con él, me encuentro con una realidad muy diferente y que era por ahí todo esto que yo criticaba en Entre Ríos, que era la falta de territorialidad, la falta de presencia en los lugares, esa falta de conocimiento, esa carencia de importancia absoluta por quien repartía la boleta, por quien militaba, quien ponía la cara. No, esto de sentirse constantemente utilizado por un sector político que eran siempre los mismos candidatos, elección tras elección, que al final de todo el embrollo terminaban haciendo un kiosco entre 2 o 3 o 4 y cerraban más o menos sus cosas, y uno quedaba con la cara de póker y la boleta en la mano, explicándole a la gente, claro, perdían claramente, explicándole a la gente qué había pasado, o intentando explicar, porque la realidad es que mucho no podías explicar. Eso a mí me llevó a un desencanto absoluto, digamos, ese proceso de sentir que no tenías un referente que te defienda.
que siempre iban a estar, en realidad, tampoco había un recambio, porque tampoco había un respeto por las nuevas generaciones y por las nuevas ideas. Era siempre como estar equivocado. Cuando llego a Santa Fe, encuentro algo completamente diferente. Encuentro ese eslabón perdido generacional político que era el de la crisis del 2001, digamos que en Entre Ríos se perdió prácticamente por completo. Acá había logrado permanecer y estaba ejecutando cuestiones que eran vitales para mí. Estaban generando cuestiones que eran vitales, que eran esto de la territorialidad, conocer cada rincón del territorio, conocer cada comité de la provincia, conocer a cada persona que ponía la cara en cada lugar con nombre y apellido, llegar y saludar sabiendo quién está en cada lugar, defendiéndolo, así como esa persona defendía a Maxi y a todo el equipo de Maxi. Cuando yo empiezo a ver eso en las recorridas, cuando empiezo a ver también que era un trabajo sin descanso, en el cual no frenábamos nunca, en el cual estábamos todo el tiempo recorriendo, en el cual íbamos de un lugar a otro, en el cual se escuchaba a todo el mundo, en el cual se tomaba en cuenta a todo el mundo, en ese momento yo me di cuenta que no me había equivocado, que simplemente estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado probablemente, no sé hoy cómo será la realidad. Pero en ese momento yo dije, bueno, acá encontré todo lo que yo había buscado. Tanto Maxi como todo su equipo, Kaku y todo el equipo de Maxi, toda la gente que militó con Maxi, y el resultado de Maxi es el resultado de la militancia seria, del trabajo responsable, de la constancia y de no perder de vista esos valores de defender a quienes ponen la camiseta, a quienes ponen la cara constantemente, todos los días, en cada campaña y en cada momento. Entonces sí, creer en lo que comunicamos cambia completamente la forma en la que comunicamos. Perfecto. Estuviste en muchas campañas, en bastantes. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que recordás haber tenido y cómo lo resolviste? Cortito y al pie. Los obstáculos creo que más grandes me parece que se dieron entre 2015 y 2020 aproximadamente, trabajando en Entre Ríos todavía, por el hecho de el proceso de la coalición Cambiemos. Fue un proceso muy conflictivo, sobre todo porque teníamos un partido tradicional como el radicalismo, el nuestro, que dijo, nosotros ponemos la estructura, entonces nosotros merecemos todo, y teníamos un partido novedoso como el PRO, hasta ese momento novedoso, hoy ya parece que le han pasado 300 años encima, sin actualizarse, aparte. Teníamos un partido como el PRO que decía, nosotros somos la novedad, la gente nos vota por nuestro candidato, entonces nosotros queremos todo, nosotros nos merecemos todo. Y en ese tirafloje se generaron coaliciones muy extrañas y se generaron situaciones muy extrañas, de candidatos que aparecían de la nada, sobre todo esto en el interior, ¿no? Por ahí en las ciudades más grandes había un poco más de cosas consolidadas y más si te ibas a Buenos Aires. Pero yo en Entre Ríos lo que viví fue que de repente aparecían candidatos de la nada, que porque eran del PRO y se habían afiliado antes de ayer y eran amigos de, pasaban a ser alguien que podía opinar sobre la campaña, que creía iba a decidir sobre los destinos del país, de la provincia y de absolutamente todo, y teníamos a los radicales tradicionales que estaban absolutamente desequilibrados con esta situación. Comunicar en esa situación y aunar criterios dentro de ese sistema, para mí fue lo más complejo hasta ahora que he tenido que hacer, porque nadie mandaba. Esa es la realidad. Todos creían ser jefes, había muchísimos caciques y ninguno sabía muy bien qué estaba haciendo. El radicalismo porque estaba muy desactualizado de poder, hacía mucho tiempo no llegaba al poder, entonces no había gente preparada. La gente que estaba preparada era gente que estaba desactualizada y el resto era gente que no estaba preparada. Y el PRO porque la realidad es que no tenía tacto político, jugaba a ser una especie de nueva corporación política, tenía una teoría que nosotros no entendíamos todavía, que no entendemos tampoco, digamos,
Pero me parece que ahí fue lo más complicado, eso de pasar campañas, tanto las presidenciales como las legislativas, en este ámbito donde terminaban confluyendo personas que no coincidían bajo ningún aspecto y que lo único que los llevaba a coincidir era un poco una mezcla de entre odio y las ganas de derrocar a alguien, sacar a alguien del poder, a lo que cueste. Y creo que eso es algo que nos hizo bastante mal, nos fuimos dando cuenta como partido y hoy por eso estamos viviendo el proceso que estamos viviendo, me parece, en el radicalismo, pero siento que ahí hubo algo que nos hizo muy mal, que fue esto de a lo que cueste, salga lo que salga. Y la realidad es que lo que salió después fue un desastre, fue no poder sostener una coalición y una alianza durante el mínimo de tiempo destinado, que era algo que ya había sucedido en las elecciones legislativas anteriores al gobierno de Macri, que fue algo que volvió a suceder, que hoy volvió a suceder. Entonces me parece que tenemos que empezar a aprender un poco, me parece que el radicalismo, o un sector importante del radicalismo, ha empezado a aprender de esa situación y por eso tenemos hoy recambio, muchos jóvenes y mucha formación. Hoy sí somos un partido mucho más preparado. En 2015 no. En 2015 estábamos muy a la deriva. Nosotros recuperamos consejos deliberantes, municipios completos que hacía capaz 20 años no teníamos, o teníamos un concejal, o no teníamos ningún concejal, o claramente no teníamos intendente, y de repente ganamos. Y ganamos sin equipo, ganamos sin preparación. Y eso nos jugó muy en contra, porque muchas gestiones se perdieron enseguida, porque no había equipo. Hoy creo que el radicalismo está mucho más preparado y creo que tiene mucho más. Para mí, el proceso más difícil fue ahí. 2015 a 2020, terrorífico. Y sí, es difícil trabajar cuando no hay una idea política clara y una línea clara. Bien, muy bueno. A mí no me tocó verla tan de cerca, pero debe haber sido bastante complicado. Si tuvieras que decirle a una radical, ¿cómo es la mejor forma de comunicar? ¿Qué le dirías? Algo que le quede. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar? Un concepto. Para mí, y esto es netamente personal, claramente, acá podemos tener un montón de opiniones, pero para mí la mejor forma de comunicar es, primero, salir del microclima. Me parece muy importante siempre poder pararnos unos pasos atrás. Porque una discusión es la discusión que damos adentro del comité, o si somos gobierno en el equipo de gobierno, o en el equipo del Consejo Deliberante. Una es la discusión que damos para adentro. Pero después tenemos que ver qué está pasando afuera, qué le está pasando a la gente. Porque la discusión que nosotros tenemos no siempre es la más importante. La discusión que nosotros tenemos adentro no siempre es la que le está importando a la gente en ese momento. Entonces, poder pararnos unos pasos atrás y mirar el panorama completo nos hace entender mejor la situación y si lo que vamos a decir tiene sentido y tiene lógica, porque si no, después muchas veces terminamos comunicando cosas que a nadie le importaron o pasaron de largo o tuvieron el efecto quizás contrario del que nosotros creíamos que íbamos a tener. Entonces, primero me parece salir del microclima un poquito, siempre intentar salir del microclima, obviamente con los conceptos y con las cosas que traemos del debate interno, del debate del microclima. No es abstraerse por completo, es poder separar las situaciones para entender mejor lo que queremos comunicar y comunicarlo de manera más efectiva. Primero eso, y segundo, mantener la originalidad. Lo escuchaba hoy a Marco Ferrer decir esto de que le había ido muy bien cuando era auténtico, ¿no? Y me parece que las redes, sobre todo en redes, está este tema de... La red fue pensada, fue creada para una cuestión netamente personal. Esto es una suerte de nueva comunicación. Sin quererlo, se transformó en un medio de comunicación. Pero que se haya transformado en un medio de comunicación no quita que siga teniendo esa impronta personal. Entonces, esto de cuando creamos un candidato, decir, no, vos tenés que ser más así, tenés que ser más asá, tenés que decir más esto, tenés que ir más... Nada,
vayamos a lo que es la persona. Seamos concretos, originales. Me parece que está ahí en transmitir por qué esa persona sí. O sea, ¿por qué Maxi Puyaro sí es gobernador de Santa Fe? ¿Por qué sí pudo ser Maxi Puyaro y no pudo ser Carolina Lozada? Que tenía muchas veces más imagen, que tenía muchas veces más exposición pública, que tenía muchísima más billetera. ¿Por qué Maxi sí? Porque Maxi fue Maxi. En sus redes, en su comunicación, él fue él, auténticamente. Fue Maxi Puyaro y es el mismo que sigue siendo hoy. Y tenemos esta cosa de que la gente está harta del proyecto político, del personaje político, de esa persona, de ese discurso que parece armado, de las posturas armadas. Maxi es auténtico, Maxi es original. Me parece que va por ahí. Maxi es un gran ejemplo. Digo Maxi porque me parece un ejemplo excelente. Va por ahí. Es mostrar lo genuino, mostrar lo auténtico, porque las redes generan una conexión con las personas cuando se es genuino, cuando se es auténtico, cuando se es la persona misma. Y no, me parece que eso es vital, digamos, ser genuino. Sí, coincidimos en eso. Creo que todo el mundo que se sentó acá coincidió en eso. Me parece que es algo que se lleva a todo el mundo y que está bueno como remarcarlo porque es importante en serio. Sí, y también tengamos en cuenta que esto de ser genuino maneja esta lógica, ¿no? Al microclima y a nuestro público, al radicalismo, ya está con nosotros, ya nos conoce, ya sabe quiénes somos. Si nosotros salimos a vender una imagen al exterior que no es esa persona, nuestro propio público un poco se desencanta adentro. ¿Nos va a votar igual? Probablemente sí, pero se va a desencantar un poco también, no le va a gustar. Pero esto, y lo escuchaba hoy de Marcos también, la gente, es un mensaje que se multiplica, ¿no? O sea, hoy tenemos 20 acá que dicen, che, sí, la verdad que es el candidato. Y mañana son 30, transmitido por esos 20, que es el candidato, y después son 60, y después son 90, y después y así va creciendo. Pero eso solo se da si es genuino. La comunicación tiene que ser genuina y tiene que ser siempre 2 pasitos para atrás, fuera del microclima. Perfecto. Simple, claro y conciso. Última pregunta. Para estar informados, para saber de qué se está hablando, para hablar de ese microclima, que también es importante a la hora de comunicar y a la hora de seguir, ¿de dónde tomas información? ¿Dónde mirás? ¿Dónde consumís información? Así todo lo que estamos acá después podemos empezar a seguir y ver también. Bueno, la verdad que es de todos lados, de todos los lugares que puedo. Yo tuve la ventaja de este proceso análogo digital, ¿no? Que cuando yo comencé a estudiar todavía leíamos diarios, Facebook estaba muy en pañales, acabábamos de salir de Fotolog y toda esa clase de cosas, estábamos muy con los blogspot todavía, entonces comprábamos literalmente, nosotros como alumnos de comunicación comprábamos los diarios y estudiábamos las tapas de los diarios, son cosas que hoy uno piensa mucho sentido no tienen, pero a mí es algo que me sirve mucho hasta el día de hoy porque eso me hizo siempre hacerlo todo lo más abarcativo posible, o sea, siempre intentar consumir la mayor cantidad de diarios en ese momento, luego comencé a llevarlo a lo que era web, entonces era como todo lo que puedas, pero sobre todo, y muy sobre todo, los lugares donde no está lo que yo coincido. Me parece muy importante ir siempre y sobre todas las cosas, ir a los lugares donde no están las ideas que nosotros concebimos o lo que nosotros pensamos que tiene que decir el diario. Porque si no, simplemente estamos confirmando el sesgo de información. Y si confirmamos el sesgo de información, cometemos el error de comunicar mal, de comunicar lo que nosotros creemos nada más. Sí, perdón. Totalmente, la del frente, la del costado, todo. Todo. Y no quiere decir esto que, a ver, que nos dejemos comer la cabeza por otro lugar que transmite lo contrario a lo que nosotros pensamos, sino esto de poder tener cada vez un poco más de espectro, o mantener también ese espectro abierto, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La base de la sabiduría, filosóficamente, es la duda.
Y si nosotros simplemente vamos a estar absolutamente seguros de cada cosa que nosotros creemos, podemos llegar a estar en un problema, y sobre todo en un ámbito tan dinámico y tan cambiante como es la política y la comunicación. Bueno, muchísimas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marco. Fortalezas: su instantaneidad, su originalidad, porque son estrictamente ellos, no hay ningún personaje armado acá. Milei es lo que es, Adorni es lo que es, todos ellos son lo que son, y por algo también es la selva que es, cuando vemos cómo se comunican hasta entre ellos. Y estoy intentando encontrar la palabra, la puntualidad, porque ellos supieron leer un momento, muy bien, claramente, porque supieron leer un momento de hartazgo donde podían introducir un mensaje y ese mensaje iba a calar. Trump lo supo hacer también en Estados Unidos, en Europa pasaron un montón de casos similares. Para mí esas son sus tres fortalezas. Y bueno, te podría agregar una más, que es la de captaron una juventud desencantada. Lo mismo que hizo el kirchnerismo en un momento anterior, pero con ese expertise político, de militancia, de formar en sus parámetros, digamos, una juventud. Ellos lo tomaron también, pero con el desencanto, con la destrucción, con este método completamente contrario y anárquico, que es lo que nosotros justamente no profesamos. Y las debilidades están muy por ese mismo lado también. Una, su propia espontaneidad y originalidad, que si bien les funciona, hoy funciona, pero esto es hasta cuándo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar un método tan destructivo realmente? Que es algo que ya hemos visto en la historia, me parece, en diversas situaciones a lo largo de la historia de la humanidad, que los métodos destructivos de comunicación, no me acuerdo quién decía hoy, es un poco lo que hizo Hitler, decía, ¿no? Marcos, ahí va. ¿Cuánto duró también esto? Siempre llega un punto en que la verdad, por constante, más tarde o temprano, triunfa y llega. Esa es una realidad. Entonces, me parece que es hasta que logremos consolidar un personaje político propio, de estos que aparecen una vez cada tanto y cambian la trayectoria del todo. Raúl Alfonsín fue uno de esas personas que logran unir todo un país más allá de sus ideas estrictas, de sus ideologías estrictas. Logran unir, son personas únicas que generan cosas únicas y están en momentos únicos. Raúl Alfonsín fue uno. Acá voy a nombrar uno que es muy polémico, pero que creo que fue también, que fue Néstor Kirchner, que logró aunar a un montón de generaciones, a una generación absolutamente desencantada con la política, a generaciones que venían de otro tipo de política y a partidos de todos los colores, al menos en su primer gobierno. Después, digamos, las cosas fueron modificándose mucho, pero en un primer momento fue una figura que prometió mucho y por eso generó tanta unión también. Y la convocatoria a todo el mundo a que se sume para poder arreglar y cambiar el país, que fue lo que hizo también Raúl. Esto de decir, vengan, que también los necesitamos. Entonces, me fui. Una de las debilidades que me parece es esto de esa misma instantaneidad. Segundo, el tiempo. Son presas del tiempo también. Todo lo que ellos hacen, como mucho de lo que pasa hoy, pero sobre todo por la impronta que ellos le dan, está atravesado por lo efímero de las redes sociales y de la comunicación actual. La atención, ¿cuánto dura hoy? Dura aproximadamente lo que dura una historia de Instagram, que no es un minuto, porque eso de un minuto es una cosita que armó Instagram después para que dejemos de joder con las historias tan repetidas y que no le ocupe tanto espacio operativo, sino que son 15 segundos. Esa es la atención, y ni siquiera dura 15 segundos reales la atención que podemos tener. Entonces me parece que son presas del tiempo, eso es una debilidad muy grande que tienen también, y su falta de formación, sobre todo su falta de información.
No están interesados en formarse, no les importa informarse ni formarse bajo ningún punto de vista. Creo que es un proceso político resultado de mucho tiempo de hacer las cosas mal. Y me parece que hoy tenemos la oportunidad de, como jóvenes, comenzar a cambiar todo eso con un montón de referentes que tenemos hoy dentro del partido. Bueno, ahí la veo Brenda, que hacen que haya ganas de cambiar. Porque la realidad es que, no sé si antes quizás estaban las ganas, pero no tenías ese referente de ningún tipo. A mí me pasa con Maxi en Santa Fe. Cuando yo lo veo a Maxi trabajar, cuando yo lo veo a Maxi militar, cuando lo veo ejecutando todas esas cosas que prometió en campaña, llevando a cabo las cosas que prometió en campaña, cuando lo veo a Esteban Mota, que es uno de los senadores con los que trabajo, también hacer lo mismo, cuando veo a todo el equipo comprometido, llevando a cabo y trabajando para realizar todas esas cosas que dijeron que íbamos a hacer, digo, bueno, hay un cambio. Evidentemente, había luz al final del túnel y esto no fue en vano, y seguir trabajando y seguir luchando no es en vano, y siento que vienen buenos tiempos para el radicalismo en todos lados. Hay muy buenos referentes en todos lados, aquí en Córdoba también los tenemos, acá está Marco, estaba Marcos hoy también, están en Buenos Aires, están en Entre Ríos también, comienza a haber nuevos vientos, y así en todos lados comenzamos a tener un radicalismo que creo que desde parte de la juventud tiene que seguir con esta cosa de poder hacer de manera muy feliz cosas terriblemente serias. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias.